Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino,
Hola amigos y hermanos del Centro Cristiano La Vid. Gracias por conectarte una vez más con nosotros, por estar allí atento a nuestras transmisiones y a cada palabra que estamos predicando a través de estos medios digitales. Quiero bendecir y saludar a todas las personas que se conectan desde todos los lugares del mundo y del país para recibir esta gloriosa palabra. Como todos saben, hemos estado tratando el tema de una vida victoriosa y hoy quiero continuar después de la intervención de la profeta Judith el domingo pasado. Quiero continuar con este tema titulado El fundamento de una vida victoriosa. Quiero leer para ustedes el libro de Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravillosa palabra, qué gran promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Hay algo que usted necesita saber el día de hoy con respecto al nuevo nacimiento. Todos escuchamos hablar del nuevo nacimiento, es una de las frases más comunes en la vida cristiana. Pero cuando tú naciste de nuevo, es muy probable que te hayan dicho muchas cosas extraordinarias sobre tu futuro, ¿verdad? Cosas tales como Dios tiene un plan extraordinario para tu vida. Amén. Me imagino que en alguna ocasión te dijeron eso cuando recibiste a Cristo en tu corazón, o te dijeron Dios tiene un propósito contigo. También recibimos quizá esa palabra. O si hoy por alguna extraña razón perdieras la vida, de seguro irás al cielo. Y son verdades que están establecidas en la palabra de Dios y que quizás la costumbre cristiana, el estar inmerso en medio de la iglesia, en medio de la correlación entre hermanos, estos argumentos o estas declaraciones se afirman mucho más en nuestra vida. Quizás también probablemente escuchaste cosas muy buenas sobre tu presente, como ahora haces parte del reino, ¿verdad? O ahora perteneces a la familia de Cristo. Esto no deja de ser verdad, pero quizá lo que no te dijeron fue las cosas gloriosas acerca de tu pasado. Más bien lo que escuchabas eran advertencias de no volver a Egipto, advertencias sobre tu pasado, ¿verdad? Pero hay algo que quiero afirmar el día de hoy, y es que Cristo no solo es Señor de tu presente, no solo es Señor de tu futuro, sino que también es Señor de tu pasado. Cuando tú naciste de nuevo, escúchame bien, no solo recibiste una nueva vida, sino que empezaste a adquirir conciencia de lo que ya Jesús había hecho en tu pasado sin que tú lo supieras. ¿Por qué? Porque antes de Cristo vivíamos con una naturaleza diferente, vivíamos en la carne, tenía vida el viejo hombre, pero dice la palabra de Dios que ese viejo hombre fue crucificado de tal manera que Cristo también es el Señor de tu pasado. Esto significa que ahora tú tienes una nueva historia. Vamos, escríbalo allí con todo el entusiasmo que pueda sacar de dentro de sí. Tengo una nueva historia a partir de Cristo. Amén. Voy a repetir la cita con la que inicié. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué se crucificó? Tu pasado. Y ya no vivo yo, estamos hablando del presente, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, pasado, y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué gran bendición! Ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros tenemos dos opciones. Tenemos la opción de ser exitosos en la vida cristiana, o tenemos la opción de fracasar como cristianos.
Pastor, ¿cómo así? ¿Acaso es esto posible? Pues claro, si nosotros no tenemos el conocimiento claro de lo que sucedió en la cruz del Calvario, pues difícilmente nosotros vamos a poder tener éxito en nuestra vida como cristianos. Vamos a vivir como Vicente. Vicente va para donde va la gente, y quizás tú como cristiano estás caminando para donde están caminando el resto de cristianos, pero sin tener siquiera una experiencia de un encuentro cara a cara con Jesús. Y para eso vas a necesitar saber qué fue lo que aconteció en la cruz del Calvario. Si usted quiere vivir en la plenitud de la nueva vida que tenemos en Cristo, usted va a necesitar responder a 3 interrogantes. Número 1, ¿qué perdí en la cruz? Número 2, ¿qué recibí en la cruz? Y número 3, ¿qué retuve después de la cruz? Número 1, ¿qué perdí en la cruz? Número 2, ¿qué recibí en la cruz? Y número 3, ¿qué retuve después de la cruz? Empecemos respondiendo el primer interrogante. ¿Qué perdí en la cruz? Pues lo primero que usted perdió en la cruz fue el viejo hombre, porque el viejo hombre fue crucificado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y yo quiero que usted esta cita bíblica la escriba y la lea y la vuelva a leer y la estudie y la haga parte de su vida. Romanos capítulo 6, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Escríbalo allí, el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces aquí entra en contradicción lo que sucede con algunos cristianos, gente que usted y yo conocemos, que tienen años de estar en Cristo, pero todavía siguen viviendo una vida de pecado. Y ellos aducen que ellos siguen viviendo así porque lo contrario a vivir así es religiosidad. ¡Cuán equivocados están! Eso es pecado. Si usted es cristiano y todavía se sigue emborrachando, aduciendo que Cristo tomó trago, a usted le hace mucha falta adoctrinarse en la palabra de Dios. A usted le va a tocar repetir el discipulado y darse cuenta de que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario lo hizo o trajo como efecto la crucifixión también del viejo hombre, para que tú y yo no vivamos más en pecado, para que tú y yo no seamos más esclavos del pecado. Entonces, queremos tener una vida victoriosa, pero queremos seguir en pecado. No funciona así para Cristo. Amén. Entonces, la persona que eras cuando no estabas en Cristo, el viejo hombre, está muerto y no tiene sentido tratar de reformarlo. ¿Qué sentido tiene si ese viejo hombre no agradaba a Dios? ¿Qué sentido tiene si ese viejo hombre vivía contra la voluntad de Dios? Ahora tenemos que conformar nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo logramos? Entendiendo que Cristo murió en la cruz y resucitó para que usted y yo tuviéramos una nueva vida. Amén. Entonces, todos los pecados, absolutamente todos los pecados fueron crucificados con el viejo hombre. Amén. Así que ese cuento de las mentiritas piadosas o de las mentiritas blancas, para Dios solo existen mentiras. Aunque usted considere que tengan matices las mentiras, para Dios solo existen mentiras. Y la mentira es pecado. No tenemos que disfrazar esto. Amén. Entonces dice el Salmo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, refiriéndose a nuestros pecados. ¿Por qué crees tú que Dios se toma el trabajo de hacer esto? Porque Dios sabe que tú no podrás tener una vida victoriosa si vives en pecado. Si tú no cambias eso, tú jamás podrás tener una vida victoriosa. Y las consecuencias están claras.
Cuando nosotros vivimos una vida de pecado, el pecado tiene consecuencias. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces se muere tu matrimonio, se muere tu relación con tus hijos, se mueren tus finanzas, te mueres espiritualmente. Y muchas cosas más van a morir cuando nosotros no tomamos conciencia de que el pecado no agrada a Dios. Usted necesita cambiar eso. Por favor, ya es tiempo de que tomes una decisión al respecto. Oye, no te está funcionando, no te va a funcionar, no te funcionó. Entonces llegó el momento de cambiarlo. Ese es como el jinete que se monta en el caballo, se le muere el caballo y continúa montado allí. Oye, tienes que bajarte del caballo porque el caballo ya se murió. No te está funcionando la vida que estás llevando porque vives una vida de pecado a pesar de, entre comillas, conocer a Cristo. Entonces, el pecado tenía una sentencia de muerte sobre ti, pero Cristo te separó de ella. Solo Cristo pudo hacer eso, separarte de esa sentencia de muerte. Dice la palabra en Colosenses 2:11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Una vez más, la Biblia nos está diciendo que Cristo desea echar de nosotros el cuerpo carnal y pecaminoso. Dios no te quiere en pecado. Dios no te necesita en pecado. El reino de Dios no te necesita en pecado. La congregación a la que asistes y con la cual estás comprometido no te necesita en pecado. Necesitamos cambiar esto. Quizá y esto es normal, estés luchando con algunos vicios de la carne, del viejo hombre, hábitos pecaminosos, pero ahora lo haces desde una posición de libertad. Amén. O sea, no quiero decir que quizás no hayan momentos de tentación, sí, pero cuando tenemos la conciencia de Cristo, de lo que Cristo hizo en nuestra vida, para nosotros es más fácil resistirlo, para nosotros es más fácil superarlo, porque ahora lo vamos a hacer desde una posición de libertad. La Biblia dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dice una vez más, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Cristo se encargó de darnos esa libertad en la cual hoy estamos posicionados para enfrentar cualquier situación de pecado que se presente. Tú hoy tienes la opción, con la libertad con la que Cristo te hizo libre, de decir no. Hoy puedes elegir, porque hoy tienes el conocimiento de Cristo en tu vida. Ahora, ¿qué más perdimos en la cruz? La incapacidad natural de agradar a Dios. Antes de Cristo éramos incapaces de agradar a Dios. Romanos 8:8 dice, y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Dato curioso, espiritualmente hay tres clases de personas. Tenemos las personas naturales que no conocen a Dios. Tenemos las personas carnales que conocen a Dios, pero que no hacen la voluntad de Dios. Y tenemos las personas espirituales que hacen la voluntad de Dios. ¿En cuál de los tres rangos o en cuál de estas tres características estás tú? Si tú conoces a Dios y vives en pecado, eres una persona carnal. Y los que viven según la carne, malas noticias, no pueden agradar a Dios. Si tu carne es más fuerte que tu espíritu, si a ti te gusta, porque esto es una cuestión de gusto, satisfacer más los deseos de la carne que los deseos del espíritu, entonces malas noticias. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice, no puedes agradar a Dios. Y usted conoce las consecuencias de no agradar a Dios. En Cristo, el Padre está complacido contigo, con los méritos de Cristo, o por los méritos de Cristo. En Cristo, el Padre está complacido contigo, por los méritos de Cristo. O sea, ya estás divorciado de la ley que te condenaba. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto
para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Voy a repetirlo, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Para los que están en Cristo no hay condenación. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted vive conforme al Espíritu, no hay condenación, no hay pecado que te pueda señalar, o no hay ningún argumento pecaminoso por el cual te puedan señalar. Pero si tú vives conforme a la carne, amado hermano que me estás escuchando, amado amigo, déjeme decirle malas noticias. Hay condenación porque hay argumentos para señalarte o para juzgarte. ¿Qué más perdimos en la cruz? El rechazo. Si tú puedes llegar a abrazar el indescriptible amor que el Padre nos mostró en la cruz por medio del sacrificio de Jesús, entonces descubrirás que todo temor al juicio también se perdió en la cruz. Si podemos abrazar ese indescriptible amor de Dios que nosotros obtuvimos por medio de la cruz, por el sacrificio de Jesús, entonces nosotros vamos a entender que no hay temor en nosotros, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. La Biblia dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios echa fuera el temor. Entonces ya nosotros entendemos que hacemos parte de, que pertenecemos a, y el rechazo empieza a salir de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tememos. ¿Qué perdimos también? La fuente de tu identidad. ¿Qué era lo que te identificaba en el pasado? Antes de Cristo, ¿cómo te identificaba la gente? ¿Qué decía la gente acerca de ti? Antes de Cristo, ¿cuáles eran los rótulos que tenías? ¿Cómo te conocían? ¿Como el mentiroso? ¿Como el que engañaba? ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo te reconocían? ¿Como el fornicario, el mujeriego, el 7 mujeres? ¿Cómo te reconocían? ¿Como el que más rumbeaba, parrandeaba? Esa era la fuente de tu identidad. Aquello en lo que se formaba tu seguridad e identidad ha sido cambiado ahora por algo mejor, por algo mejor. Todo esto ahora ha sido cambiado por Cristo. Cristo viene a ser ahora la fuente de tu identidad. Ahora Dios en Cristo te ve como el cielo te ve. ¿Hay alguien ahí? Ahora Dios en Cristo te ve en tu propósito. Ahora Dios en Cristo te ve cumpliendo tu misión, aquello para lo cual fuiste establecido, para lo cual fuiste enviado a este mundo. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gloríate en la cruz de Cristo, porque en la cruz de Cristo se obtuvo tu victoria. Amén. Toda ansiedad de tener que producir y tener cosas se ha ido porque has entendido que estás en Cristo y Él ha vencido al mundo. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo, y junto con eso la ansiedad de tener cosas, la ansiedad de querer lograr cosas, porque ahora en Cristo tú tienes una vida victoriosa. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Alguien tiene que decir amén a eso. ¿Qué tienes que vencer? Esta vida pecaminosa. ¿Qué tienes que vencer? Esa vida que no agrada a Dios. ¿Qué tienes que vencer? Todas esas cosas que no te permiten que la vida de Cristo esté en ti, y entonces no borrarán tu nombre del libro de la vida.
Amén. Todas estas cosas las perdimos en la cruz. Pero por ahí dijo una vez un entrenador de fútbol colombiano, perder es ganar, ¿verdad? Y aquí se corrobora esta teoría, porque perdimos todas estas cosas en la cruz para ganar algo mucho más grande y mucho mejor de lo que teníamos. Amén. Ahora, ¿qué recibimos en la cruz? Es el segundo interrogante. Primero, ¿qué perdimos en la cruz? Y ahora, ¿qué recibimos en la cruz? Lo primero que usted necesita saber hoy con respecto a lo que recibió en la cruz es que usted recibió la paz con Dios, porque antes éramos enemigos de Dios, ahora recibimos la paz con Dios. Además de eso, recibimos la paz de Dios y el perdón de nuestros pecados. Alguien diga amén. Aquí empieza a notarse la ganancia. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Entonces, paz con Dios, la paz de Dios y el perdón de nuestros pecados. ¿Quieres más? Pues hay más. Dice la Biblia que todo esto lo ganaste sin haber hecho aún todavía absolutamente nada. Solamente recibiste a Cristo. No hubo ninguna obra, ninguna acción que pudiste hacer. Simplemente recibiste a Cristo por medio de la fe. Y tuviste la paz con Dios, la paz de Dios y el perdón de tus pecados. ¿Qué más obtuviste? Su aceptación. Él te hizo acepto por medio de Cristo. ¿Qué más te hizo? ¿Qué más recibiste? Su justicia. Él te justificó por medio de Cristo. ¿Qué más recibiste? Su santidad. Ahora eres santo. Recibiste su perfección eterna. Con respecto a la santidad, tú no actúas como un santo para convertirte en un santo. Tú vives en santidad porque en Cristo has sido santificado. Escríbalo allí. Yo no actúo como un santo para convertirme en santo. Yo vivo en santidad porque en Cristo he sido santificado. Yo no actúo como un santo para convertirme en santo. Yo vivo en santidad porque en Cristo he sido santificado. La santidad la recibiste en Cristo. En Cristo tú estás santificado. Recibiste perfección eterna. Eso lo puede ver en Hebreos capítulo 10, versículo 4. Recibiste su vida. Ahora la vida de Cristo está en ti. La vida de Dios fluye a través de ti y recibiste su fe. ¿Qué más recibiste? La llenura de su espíritu. Recibiste su mente. Recibiste su naturaleza. ¡Wow! ¡Cuánta ganancia tenemos en la cruz de Cristo! Es obvio que tú no tienes una naturaleza pecaminosa. Es decir, tú no eres una persona el domingo y otra diferente el lunes. Tú sigues siendo la misma persona. Seguro que tú puedes caminar en la carne, obviamente. Seguramente tú puedes tener un momento de tentación. Todos somos tentados, pero le recuerdo que siempre podemos elegir. Usted elige ceder a la tentación o elige resistirse a la tentación. Pero supongamos que por alguna extraña razón la tentación es fuerte y usted cede. Usted sabe que la paga del pecado es muerte. A través del pecado usted va a cosechar corrupción. Caminar en la carne va a traerle una cosecha de corrupción. Pero tenga algo completamente claro aquí. Recuerde que esto usted lo está enfrentando desde la posición de libertad que usted obtuvo en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted hoy es consciente de su naturaleza. Usted no es definido por las cosas que hace, sino por la naturaleza que posee. ¿Qué naturaleza posees tú? ¿La naturaleza caída o la naturaleza redimida? Yo quiero creer que usted tiene la naturaleza redimida y que esa naturaleza es la que te da identidad, es la que te define. Esa naturaleza tiene que motivarte a hacer lo que haces. Si miramos
esto, escuche bien, porque esto se presta para muchas malas interpretaciones. Si usted mira esto con una mentalidad legalista o carnal, usted podría decir, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, pequemos para que la gracia abunde. Pues no, porque el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 te respondería lo siguiente, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Así que tomemos conciencia de esto. Si usted de verdad murió al pecado, si usted de verdad nació de nuevo, ¿cómo puede usted vivir en pecado aún? No hay ninguna concordancia. Eso es totalmente incoherente. No podemos decir que somos cristianos y vivir en pecado, porque una cosa obviamente anula la otra. Yuhu, ¿hay alguien ahí? La nueva naturaleza en el que ha nacido de nuevo no desea pecar. ¿Está claro? Si usted nació de nuevo, su nueva naturaleza no desea pecar. Su deseo es a la obediencia. Los que han nacido de nuevo tienen el deseo de obedecer a Dios, no de pecar. Ahí hay una incoherencia en mucha gente. O tienen algún tipo de problema mental o no han entendido en realidad lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Cristo te dio una nueva naturaleza, la naturaleza redimida. Y esa naturaleza no desea pecar. Esa naturaleza desea obedecer a Dios. ¿Hay alguien ahí? Sus aspiraciones y pasión es hacer la voluntad del Padre. Esa es la aspiración y el deseo de la nueva naturaleza. Ahora, los que han nacido de nuevo son guiados por el Espíritu, no por la carne. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Gálatas capítulo 5, versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si tú eres guiado por el Espíritu, entonces tú no deseas pecar, porque tú no eres guiado por la carne. La Biblia dice que el Espíritu se opone a la carne y la carne se opone al Espíritu. Entonces, o eres espiritual o eres carnal. Antes querías probarle a Dios que podías, pero ahora el amor de Cristo te constriñe. Ya esto no es un reto, es que yo tengo que demostrarle a Dios que yo sí puedo. No, ya el amor de Dios que está en ti, el amor de Cristo que está en ti, te coloca límites. Ese amor de Cristo te presiona para que no te salgas de los límites. Ese amor de Cristo trata de mantenerte dentro de los límites. ¿Hay alguien ahí? Porque el amor de Cristo nos constriñe, dice la Biblia, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. En Cristo, escúchame bien, estás descansando en su perfecto sacrificio y dando más fruto a la vida. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir amén a eso? En Cristo estás descansando en su perfecto sacrificio y dando más fruto a la vida. Esto es glorioso, dando más fruto en la vida. Esto es tremendo. ¿Qué más recibiste en la cruz? Un nuevo padre. Gloria al Señor. Derechos legales de hijo. Alguien escriba amén. Escriba allí, ahora soy hijo. Aleluya. Entrada directa al trono de la gracia. Derecho de representatividad como embajador y real sacerdocio. Ojo, eres embajador. Tú estás representando el reino de Dios aquí en la tierra. Eres real sacerdocio. Y mucho cuidado, porque lo que tú demuestras como embajador es lo que van a decir del reino al que perteneces. ¿Qué más recibiste? Autoridad sobre la enfermedad y los demonios. La Biblia dice, pondrás las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Todo esto lo hemos recibido en la cruz y no teníamos ni idea. ¿Qué retuve después de la cruz? En la cruz perdimos mucho y ganamos mucho. Amén, eso está claro. Pero también cuando naciste de nuevo,
dos cosas se quedaron igual. Lo primero es tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico no cambió. Aunque la Biblia dice que Dios nos rejuvenece como el águila, no se refiere a tu cuerpo. Amén. Así que por ahí hay muchas mujeres de pronto pensando que Dios las va a rejuvenecer como el águila. Bueno, quizás el buen cuidado, los buenos hábitos alimenticios pueden trabajar mejor en eso. Amén. Entonces tu cuerpo físico no cambió. Aún si has sido sano de alguna enfermedad, el cuerpo está sujeto a los efectos de la caída de Adán. Amén. Aunque estés en Cristo, este estuche donde está el tesoro, o sea, la vida de Dios, se deteriora día a día. Aunque esperamos, según la palabra de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. ¿Y qué otra cosa no cambió? Nuestra manera de pensar tampoco cambió. Siguió siendo igual, pero espérese un momento. Ahora la podemos renovar en el Espíritu por el sacrificio de Jesús. Amén. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tu mente no cambió, pero escúchame bien, podemos renovarla. Tu mente puede ser renovada siendo expuesta permanentemente a la palabra de Dios. La voluntad de Dios, escúchame bien, es que reines en vida, pero esto es imposible a menos que no sepas lo que ya Dios ha hecho en tu pasado. Amén. Ya Cristo lavó nuestras culpas y nuestros pecados y necesitamos tomar conciencia de esto para no seguir viviendo en pecado. Amén. Muchas personas vieron en alguna ocasión la película La Pasión de Cristo. Creo que por ahí el director de esta película está trabajando en un nuevo proyecto de La Pasión de Cristo, en una segunda versión. Y cuando ven esa película, quizás ven todo el padecimiento de Cristo, ¿verdad? Cómo fue golpeado con esos látigos, cómo tuvo que cargar la cruz, cómo fue clavado en la cruz. Y muchos creyentes saben lo que le pasó a Jesús en la cruz, ¿verdad? Y el director de esta película nos lo recordó. Pero aunque saben eso, no saben lo que les pasó a ellos allí también. Mucha gente sabe lo que le pasó a Cristo. Quizás tú sabes lo que le pasó a Cristo, pero no sabes lo que te pasó allí también en la cruz. Amén. Esta es la razón por la cual muchos cristianos están excesivamente cansados, están agotados, frustrados y ansiosos tratando de ser alguien que ya son. Amén. O quizás haciendo o viviendo la vida que antes vivían porque no saben qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario con ellos. O están tratando de ser lo que ya son, o se quedaron viviendo la vida que tenían, viviendo como el viejo hombre, porque no entendieron lo que sucedió en la cruz con ellos. Están de pronto pidiendo lo que ya tienen y buscando que alguien les imparta lo que ya en ellos está. Al momento que naciste de nuevo, escúchame bien, Dios hizo una maravillosa obra en tu vida. Te dio un glorioso pasado y una nueva vida. Todo lo que había que cambiar ya lo cambió. Alguien escriba amén. En realidad eres una nueva criatura. De modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Repito, el que está en Cristo, nuevo nacimiento. Si usted no está en Cristo, es imposible que sea una nueva criatura. Lo que no te cambió fue tu manera de pensar. Esa nos toca a nosotros. Amén. Por eso les digo que nosotros podemos elegir, porque podemos renovar nuestro entendimiento. Ahora tenemos la mente de Cristo para pensar sus pensamientos que serán asimilados cuando renovemos el espíritu de nuestro entendimiento. Amén.
Si no renovamos el espíritu de nuestro entendimiento, no podremos asimilar los pensamientos de Cristo. Entonces, aquí está la clave para la vida victoriosa. Renovar el espíritu de nuestra mente. Amén. No es atando demonios y echando aceite en los lugares altos. No tengo nada en contra de eso. De hecho, yo lo he hecho. No es corriendo detrás de predicadores ungidos para que te oren y te den su unción. Bueno, eso no lo he hecho. No es este tipo de cosas. No es este tipo de cosas lo que va a hacer que tú renueves tu mente. No puedes pedirle al pastor que reprenda al demonio que tiene tu mente dominada. No, es un trabajo tuyo entendiendo tu nueva posición en Cristo. Tú renuevas tu entendimiento para que puedas asimilar la mente de Cristo en ti. Tus patrones de pensamiento fueron formados por tu pasado, por lo que tú creías, por lo que te enseñaron, por tus costumbres, por tus tradiciones, por lo que aprendiste en tu familia. Entonces, ¿con qué pasado te quieres identificar hoy? ¿Con el del viejo hombre o con el del nuevo hombre? Siempre será una elección que tú tienes que hacer. Amén. Eres tú quien elige con quién quiere identificarse. Obviamente, los patrones de pensamiento, la estructura de pensamiento que tú traías, fueron formados por tu historia, por tus experiencias, por las costumbres, las tradiciones familiares, por lo que aprendiste en el colegio, de tus profesores, de tus compañeros, de tus familiares, ¿verdad? Y todo eso hace parte de un patrón de pensamiento del viejo hombre. La pregunta es, ¿con qué pasado te quieres identificar? ¿Con el del viejo hombre o con el del nuevo hombre? Tarea para que la puedas responder. Ora y haz una elección. Amén. Y voy cerrando de la siguiente manera. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. Yuhu, ¿hay alguien ahí? Lo voy a repetir. Todo lo que pertenece a la vida, es del Espíritu. Todo lo que pertenece a la piedad nos ha sido dado por medio del conocimiento de aquel que nos llamó, por conocer a Cristo. Amén. Por conocer lo que Él hizo por nosotros en la cruz, lo que nos pasó a nosotros en la cruz, por conocer eso. Amén. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No es un invento mío, fue el apóstol Pedro el que escribió esto en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Y cierro de la siguiente manera. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Entonces, mira a Cristo. Gloríate en la cruz y cambia tu manera de pensar. Este es el glorioso comienzo de tu nueva historia. Mira a Cristo, gloríate en la cruz, cambia tu manera de pensar. Este es el glorioso comienzo de tu nueva historia. Amén. Permíteme orar por ti. Padre, gracias porque tú me has dado la oportunidad de tener una nueva historia. Gracias, Señor, porque tú has redimido mi pasado, has redimido mi vida. Señor, hoy creo y confieso, Señor, con mis labios, que tú no solo eres el Señor de mi presente y de mi futuro, sino también de mi pasado, que junto con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hoy oro, Señor bendito Dios, para darte gracias porque mis pecados fueron perdonados. Y si yo he decidido vivir conforme al Espíritu y abandonar el pecado, entonces no hay ningún motivo, no existe ninguna razón para seguir viviendo en pecado. Gracias te doy, Padre, porque hoy tengo el entendimiento de esto y anhelo en mi corazón, Señor, que todos los que han escuchado y recibido esta palabra, Señor, también puedan tener en su corazón la revelación
de que en Cristo, Señor, son nuevas criaturas y ya no hay lugar para el pecado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por conectarte con nosotros y espero poder verte en una próxima oportunidad. Bendecidos.